El allanamiento a la casa de un coleccionista coordinado por la Interpol, la UNESCO y la Policía Nacional Argentina reveló una inesperada cápsula del tiempo. Retratos originales de la época nazi, bustos de Adolfo Hitler, dagas e incluso instrumentos usados para identificación racial fueron hallados al norte de Buenos Aires. Tras la caída de la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos oficiales de alto rango, así como sus lugartenientes, huyeron de la justicia a varios países latinoamericanos. Algunos de ellos, como el médico Joseph Mengele, llamado el Ángel de la Muerte, o Adolf Eichmann, quien coordinó los campos de aniquilación del pueblo judío, fueron rastreados hasta Sudamérica. Una huella de ese siniestro pasado fue encontrada en Argentina a principios de junio. En una escena como sacada de una novela de la posguerra, la policía encontró una recámara secreta dentro de la vivienda de un coleccionista de arte. El recaudo es, como mínimo, sorprendente. Un museo nazi. Dagas, cofres, retratos y bustos de Adolfo Hitler, estatuas estrafalarias que mezclan cerdos, águilas y esfinges con la estética del Tercer Reich. Por otro lado, contentos de poder decir no están más circulando a la venta o en algún coleccionista de esta barbarie, sino que seguramente van a estar en un lugar para tener memoria, recordar lo que sucedió, recordar lo que ha sido el Holocausto y sumarnos como Estado argentino a esa necesidad de que el mundo recupere siempre y tenga presente siempre esa memoria. El hallazgo fue logrado con colaboración de la Interpol y UNESCO, que trabajan constantemente para detectar obras de arte de procedencia ilícita. Un movimiento en falso del coleccionista y la entrega de una pieza sospechosa a una galería local inició el seguimiento. Los investigadores comprobaron con imágenes de la época nazi la autenticidad de varios objetos y extenderán la búsqueda de su procedencia, así como su relación con otros comerciantes tras este golpe al mercado negro. La cantidad y la originalidad de los objetos hacen que este sea un hecho inédito en territorio argentino. Un tema sin duda apasionante que vamos a desarrollar con Abel Basti, es periodista de investigación y experto en la historia de los nazis, sobre todo aquellos que llegaron, señor Basti, a América Latina. Estos objetos encontrados en Buenos Aires, ¿de quién serían? Bueno, esto es, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es un tema en este momento de investigación judicial, ¿no es cierto? Sí estaba en manos de un anticuario muy conocido de la zona norte de Buenos Aires, que se dedica a la venta de objetos de este tipo. Así que bueno, ahora es una cuestión judicial definir otras cuestiones relacionadas a esta causa. Por los objetos, por lo que se ha podido conocer a través de la prensa y con base en su conocimiento, ¿por dónde pudieron haber llegado esos objetos de la Alemania nazi a América Latina? ¿Quién los traía consigo? ¿Cómo fue esa ruta? Bueno, después al terminar la guerra, miles de nazis emigraron hacia Sudamérica. En particular hacia Argentina se estiman más de 10.000 nazis que llegaron en esos años. Así que bueno, con ellos traían objetos, ¿no? De ahí se explica la cantidad de colecciones que hay en Argentina, colecciones privadas, y este negocio de la venta, que es muy importante, con piezas que a veces tienen valores superlativos, algunas no tienen techo, por la rareza que pueden representar, especialmente si son piezas que están relacionadas a jerarcas nazis. Ahora, de lo que se ha podido conocer de la prensa, las fotografías y videos que mostró la policía, ¿cuál de esos objetos le llamó a usted más la atención? Bueno, es muy importante la lupa, una lupa muy grande que usaba Hitler para leer. Hitler tenía problemas de visión, tenía una máquina de escribir con las letras, con las teclas muy grandes, y eventualmente usaba una lupa, así que eso está dado como posible pertenencia de Hitler. Y después hay otros elementos de tipo médico que podrían ser atribuidos también a la medicina del Tercer Reich, especialmente aquella que se dedicaba a establecer quiénes eran o no eran judíos, ¿no? Entonces había instrumentos de medición craneal, en este caso, que podrían estar relacionados con esas oficinas de medicina racial. Ahora, ese objeto del que usted nos está hablando, que nos está describiendo, podría haber pertenecido a Adolfo Hitler. Nos da un indicio
de la posible presencia de Hitler en América Latina. Es una de las teorías que existe sobre la presunta presencia del líder de los nazis en nuestro continente. Sí, sí, claro. Yo hace 20 años que investigo el tema. Yo vivo en San Carlos de Bariloche, en la Patagonia, que es el lugar donde vivió Hitler apenas llegó a Argentina tras escapar de Berlín. Y como usted decía, esto se extiende no solamente a Argentina, porque Hitler vivió en Argentina un tiempo, estuvo en Paraguay y estuvo en otros países, entre ellos Colombia también, en los años 50, específicamente en la localidad de Tunja. ¿Y qué hacía Hitler en Colombia, por ejemplo? ¿Qué lo llevaba hasta Tunja? Bueno, hay un documento de la CIA bastante importante, con una foto de Hitler en Tunja. El documento dice que participó de una reunión con otro nazi de apellido Citroën, que llegó desde Venezuela, y se reunieron en Tunja una determinada cantidad de tiempo que el documento no aclara, aunque sí aclara cómo la CIA obtuvo tanto el negativo como el positivo de esa foto. Yo estuve hace poco tiempo en Colombia y, bueno, siguiendo este rastro, he encontrado testimonios y otros elementos muy importantes que acreditan que Hitler estuvo por lo menos un tiempo en Colombia. Y con ese rastreo de Hitler, si la CIA lo tenía así tan identificado, ¿por qué no se dieron a su captura? ¿Había un pacto de no agresión con el líder del Tercer Reich? Sí, posiblemente esto era así. Nosotros tenemos muchos documentos desclasificados, tanto de la CIA como del FBI y de otros servicios de inteligencia, que van ubicando a Hitler, lo van dando en distintos lugares, describe qué está haciendo, pero no hay una orden de captura en particular. Yo sobre este documento de la CIA he hecho un pedido de informes a la Oficina Militar de Colombia de Espionaje y Contraespionaje, y no me han descartado, digamos, lo he hecho sobre el informe y sobre la presencia de Hitler, no han descartado que esto sea verdad. Lo que me han dicho oficialmente y a través digamos, del trámite formal que esto requiere, que como son informaciones muy antiguas, carecen de la posibilidad de búsqueda porque han cambiado el sistema archivístico y que consecuentemente no me pueden dar información sobre la presencia de Hitler en Tunja. Sin embargo, sí he podido relevar testimonios y testigos y tengo pensado en poco tiempo más hacer una serie de reportajes con personas vivas que estuvieron con Hitler en Colombia. Y rápidamente, según eso, ¿cuál fue la fecha de muerte de Hitler? Se pensaba que murió en el búnker, pero con esta teoría la cosa cambia. Bueno, no, esto es, digamos, lo que hicieron creer los nazis al mundo. Fue la treta nazi para el resto del mundo. Hitler llegó en 1945, tenía 56 años de edad, llegó a la Patagonia, estuvo viviendo en Argentina. Cuando cayó Perón en un golpe en la Revolución de 1955, pasó a vivir a Paraguay, donde estaba el dictador Stroessner. Todos los nazis que vivían en Argentina, muy importantes en esa época, pasaron a Paraguay. Y después, como le decía, él mantuvo reuniones, siguió activo, y estas reuniones implicaban moverse fuera de las fronteras de Argentina. Hay un archivo del FBI que lo da en una reunión en el sur de Brasil, y como le decía, yo en este momento estoy intensificando la búsqueda en Colombia a partir de este documento de la CIA, además con algo muy excepcional, que es una foto. Señor Basti, gracias por estar con nosotros y por supuesto nos quedaríamos horas hablando de este apasionante tema. Muy amable. Bueno, muy amable, gracias a ustedes. Reportajes T13. Sigamos adelante en las noticias aquí en Tele 13. Muchas son los mitos y leyendas sobre la muerte de Adolf Hitler, pero una de ellas señala que el Führer no se habría quitado la vida, sino que habría escapado al sur de Argentina. Lo que sí se ha comprobado es que en Bariloche vivió Erich Priebke, capitán nazi que fue acusado de ser responsable de la muerte de cientos de judíos. Roberto Cox viajó a Bariloche para conocer la historia de los nazis que ahí vivieron
y mostrarnos los vestigios que aún persisten en esa ciudad. Ha creado como una especie de querer saber más, de un poco una fantasía. Es una zona muy bella, con un paisaje muy similar a la Bavaria. Es un lugar muy parecido al que algunos nazis, en particular la jerarquía, gustaba de disfrutar en su país de origen. Turísticamente creo que hasta nos conviene, si vamos al caso, porque hay tanta gente que quiere venir, que a ver si es cierto, no es cierto, estuvo acá, no estuvo. Yo sé y sé dónde vivió Mengele, por ejemplo. Y estuve con Eichmann en Mercedes-Benz, eso sí, pero Hitler tiene que haber sido un abuelo. Llegamos al lago Nahuel Huapi en plena Patagonia, Argentina. En Villa La Angostura tomamos una lancha rumbo a Bahía Inalco. Rodeado de imponentes paisajes, nos dirigimos al lugar que despierta controversias en los estudiosos de la Segunda Guerra Mundial. La historia oficial indica que el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó junto a su mujer Eva Braun. Completamente rodeados en su búnker en Berlín, el líder nazi se quitó la vida cuando la rendición alemana era inminente. La voluntad del Führer era que incineren su cuerpo, una orden que habrían llevado a cabo sus más cercanos. De ahí en más creció el mito. ¿Murió realmente el jerarca agobiado por el fracaso de su ejército? Los soviéticos finalmente tomaron el control de la ciudad, provocando la fuga de miles de militares germanos. Una huida, para algunos, protagonizada por el mismo Hitler, un escape con destino a Argentina. En el momento en que llegan los nazis a Argentina, el hombre fuerte del gobierno es Perón. Si bien no es presidente, el presidente era el general Farrell, el hombre fuerte del gobierno era Perón. Perón forma una secta militar que se llama el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, que son pro-nazis y que efectivamente permiten que los nazis lleguen y le dan refugio en Argentina. Abel Basti es periodista de Buenos Aires, radicado en Bariloche. Ha escrito 7 libros sobre la llegada de nazis a la Patagonia argentina. En ellos plantea que el mismo Hitler pasó cerca de 5 años en la zona. Con archivos desclasificados por el FBI, Basti asegura que el líder nazi vivió acá. Algunas versiones señalan que en esta casa habría vivido Adolf Hitler tras escaparse después de la Segunda Guerra Mundial en submarino. Hoy este lugar está a la venta con evidentes signos de abandono. En este mismo lugar el ex jerarca nazi habría recibido al general Perón para fugarse años después a Paraguay. Bueno, él es un muerto en vida, así que por un lado es obvio que no puede aparecer públicamente identificándose como Hitler, ¿no? Tiene una apariencia distinta, no tiene bigotitos, está pelado. Su psiquis funciona bien, junto con Eva Braun, que era una mujer mucho más joven que lo acompaña. Así que en esos primeros años, él, bueno, trata de pasar desapercibido, lo que logra por el lugar que elige para vivir. Este era el cuarto supuestamente de Hitler, uno de los cuartos más grandes que tiene la casa, y tiene toda la vista al lago. Quique es guía de pesca en Villa La Angostura. A menudo los turistas lo contratan para llegar hasta Bahía Inalco a conocer la supuesta casa de Hitler. Una vez me contrató un señor, un polaco, para venir a sacar un par de fotos acá, que estaba haciendo una película con respecto a Hitler, y me venía mostrando en la embarcación unos planos de la casa que tenía Hitler en Alemania, muy parecida a este, idénticos los planos. No existen fotos que comprueben la permanencia de Hitler en este lugar, solo testimonios de lugareños que alguna vez se cruzaron con quien solo habían visto en los diarios. Y después hay otra historia de una señora húngara de acá de Villa La Angostura, que la señora era modista.
Entonces la contrataron que venga acá a hacer un traje y cuando ella viene a tomar las medidas, bueno, se da cuenta que es Hitler y en su cara se nota que ella se da cuenta. Entonces los custodios, dice que la rodearon 8 custodios y le dijeron que si ella llegaba a abrir la boca le mataban a toda la familia, al marido, a los hijos, a los nietos, al perro, al gato. El mero hecho de saber que Hitler pudo haber vivido a menos de 50 kilómetros del lugar donde yo hoy vivo me resulta terrible, ¿entendés?, de digerir. Y va manteniendo con el transcurso del tiempo reuniones con determinada élite de la sociedad argentina, con militares, con sus camaradas con quienes vuelve a juntarse. Y siempre está muy cerca el doctor Mengele, que lo va a atender un par de veces. Mengele vive en Bariloche, saca registro de conducir en la municipalidad de Bariloche. De Hitler pasamos a Joseph Mengele, una de las figuras más controvertidas del nazismo. Logró huir a Argentina, donde vivió varios años en Buenos Aires y tuvo también un paso por la Patagonia. El médico alemán que seleccionaba a las víctimas en los campos de concentración y realizaba sanguinarios experimentos con humanos, mantuvo reuniones con otros nazis en esta casa de Bariloche, la misma que años más tarde Odette Dabb compraría sin conocer sobre su pasado. Nosotros desde el 70 hasta hace 2 años atrás en que vendimos la casa, esa fue nuestra. Y quedé muy impresionada de pensar que Mengele había estado alojado ahí, ¿no? Sí, no, el ángel de la muerte, ¿sí? Es el médico que hacía los experimentos más espantosos en Auschwitz. Bueno, realmente un tipo terrible, terrible, terrible. El suegro de Odette fue cónsul alemán en Bariloche. Desde muy joven, esta mujer de 84 años se codió con la colonia germana de la zona. Conoció incluso a Erich Priebke, protagonista del caso más emblemático de un nazi capturado en el sur argentino. Yo lo conocí muchísimo. Priebke era un hombre público, era un hombre que trabajaba en la comisión de la escuela alemana, la comisión directiva. Él tenía una pequeña fiambrería. El único juzgado fue el capitán de las SS nazi, quien llevaba una vida tranquila en Bariloche, sin levantar sospechas sobre su rol en la Segunda Guerra Mundial. Me dice que fue a misa hoy. Sí, fuimos a misa, gracias a Dios, ¿no? Una entrevista terminó por delatar su paradero y quién verdaderamente era el hombre que vivía tranquilamente en Bariloche. Horas después, Priebke fue detenido y luego extraditado a Italia, donde fue condenado a cadena perpetua. Murió a los 100 años en octubre de 2013 en Roma, cumpliendo arresto domiciliario. Tanto Alemania como Argentina rechazaron recibir sus restos. Yo creo que él creía que ya no debía nada, que ya todo había prescripto, o su absoluta omnipotencia le hacía creer que no había prescripto, pero que a él no le iba a pasar nada. En Bariloche, cuando llegamos a grabar la casa de Erich Priebke, nos encontramos con este personaje, quien después de algunos segundos terminó por reconocer quién era verdaderamente. ¿Y vio lo que pasó en Buenos Aires, que aparecieron medallas después de tantos miles de años? Claro. Sí. ¿Y acá cómo fue? No, yo le mentí, yo vivo acá. Sí. Yo soy el hijo ¿De Erich? Sí. Jorge Priebke, hijo de Erich, a sus 74 años vive jubilado en Bariloche, donde recuerda con melancolía a su padre. Siempre cuando me faltaba un mango, o sea, un peso, siempre le pedía a él, ¿viste? No, era un buen hombre, ¿eh? Asegura que su padre fue sentenciado injustamente por la masacre de las fosas ardeatinas y hasta el día de hoy desconoce dónde fueron a parar sus restos. Porque te voy a decir una cosa, como él era el único que quedó viviendo, entonces tenían que culpar a alguien, ¿viste? Con el correr de los minutos, Jorge nos invita a pasar a su casa. Está dispuesto a seguir hablando sobre el rol de su padre en la guerra, más tranquilos en la intimidad de su hogar. En la guerra hacía de oficial de enlace, digamos así, con el Vaticano, cuando venía Mussolini y Hitler se encontraban, hacían el traductor. Incluso voló con Hitler en el Junker.
¿Su padre compartía la idea de Hitler de terminar con los judíos en el mundo? No, mi papá me parece que no compartía esa línea, no. Digamos, mi papá no estaba en la línea de esos fanáticos como Goebbels, Eichmann y todos esos jerarcas altos. Mi papá, digamos, dentro de todo era un pinche, digamos. Jorge desenmarca a su padre de la ideología que buscaba terminar con los judíos en el mundo. Sin embargo, llama la atención su postura frente al Holocausto. ¿Usted cree que el Holocausto no existió? Miti. Yo diría miti. Si me escuchan, me matan. Vas preso en Alemania. Usted me dice que cuando es miti el Holocausto, ¿a qué se refiere con miti? ¿Qué parte existió y qué parte no existió? Para no ofender a nadie, ¿viste? Con eso quiero decir. No quiero ofender a nadie, ni los moises ni los muertos. Y dile, ¿cómo era eso del gas? ¿El gas en el campo de concentración no era desinfectante? Mientras Prip, que vivió varios años en Bariloche prácticamente en el anonimato, junto a varios otros nazis, hubo quienes llegaron amparados por las autoridades de la época para realizar labores oficiales. Una de ellas fue la de poner en marcha un plan nuclear secreto oculto en una de las islas frente a Bariloche. En 1948, el científico austríaco Ronald Richter le presentó al entonces presidente Juan Domingo Perón un proyecto para desarrollar fusión nuclear controlada, algo jamás visto en ningún laboratorio del mundo. El lugar elegido fue esta isla Huemul en el lago Nahuel Huapi, donde la iniciativa duró pocos años. En 1952 fue considerada inviable. Lo peor. El presidente Perón estaba muy entusiasmado en conseguir una fuente inagotable de energía y confió en Richter y los científicos alemanes que vendrían junto a él. Se trabaja en un proyecto atómico y en otros posiblemente relacionados al desarrollo de determinadas armas y determinados tipos de tecnología de avanzada. El proyecto formaba parte de los gastos reservados del gobierno. De esta manera, el enorme presupuesto fue destinado para construir laboratorios y un reactor nuclear. Dice que va a desarrollar la fisión nuclear en la isla, deciden que el lugar tiene que ser la isla Huemul. Entonces se maneja todo un top secret, es esto, se maneja directamente con Perón. Entonces nuestros científicos argentinos estaban sumamente molestos porque este hombre jamás les compartió la información. Al poco andar, científicos argentinos terminaron por demostrar la inviabilidad del proyecto. En 1952, las construcciones fueron abandonadas. Hoy es posible acceder a la isla en lancha y encontrar las instalaciones destruidas por la vegetación y las inclemencias del clima. Bariloche hoy guarda recuerdos de su pasado nazi camuflados en la ola de turistas que llegan a disfrutar de la belleza de su lago y la nieve. La mayoría de sus protagonistas ya no deambula por las calles de la ciudad, siendo estas historias resabios que dejó la Segunda Guerra Mundial.